Esta es la tercera exposición que hacemos Hassan López Sanz y yo en común. Y de hecho en la primera, que fue sobre la misión etnográfica y lingüística de Akaributi 1961-1933, fue cuando conocimos a Karim de la Iconoteca del Quai de Branly, aquí presente, Karim Peltier, y ya entonces nos ayudó justamente a, por así decir, a escarbar en el fondo, entonces no creo archivado, de la cruzada del crucero Citroën o la Croisière Noire. Después vino Let's Bring Blacks Home, a partir de las exhibiciones humanas en España, y por fin esta del Iván de Nosso Boudrou, el devenir icono de una mujer Mambectú. Bien, la imagen, ¿qué es esta exposición? Esta exposición es un pastel. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que ciertos pasteles tienen diferentes layers o niveles o capas, y el pastel en su totalidad está compuesto por esos estratos o capas de crema, de chocolate. Pues aquí igual, ¿no? Aquí es una imagen tomada en el seno de la cruzada o el crucero Citroën en el año 25, en el noroeste del Congo, a la altura del río Elé, que es un afluente del Chari, del río Chari, muy cerca del Sudán del Sur actual y muy cerca también de lo que hoy se llama República Centroafricana y en la época colonial se llama Ubangachari. Y ahí en el año 25 se detiene esta misión, o misión es la palabra francesa para expedición, esta expedición o este raid automovilístico, y los responsables de fotografía y de cine, a la vez que el pintor Yakolev, un pintor de estirpe de Co, reposan unos días, 4 o 5 días, y toman esta imagen, que hay que decir inmediatamente que no es una imagen que surge espontáneamente de la interacción social, no, es una imagen construida, es una imagen posada. Y esta imagen posada o construida, pues se hace su construcción, que se muestra en la disposición de Uru y de otras mujeres Mambectú, se muestra o digamos, más que se muestra, muestra los a prioris que están determinando la captura del fotógrafo, que están determinando, en definitiva, su imagen. La imagen de Nosso Boudrou. ¿Y cuáles son esos a prioris? Pues son fundamentalmente, desde el punto de vista visual, el orientalismo, pero fijado en Egipto o en su versión egipcia, porque se piensa que los Mambectú son una pervivencia del Egipto de los faraones, a partir de la deformación craneal que todos los Mambectú tienen, y también porque a lo largo de la cadena textual donde se inscribe la crónica de los expedicionarios de la Citroën o de los participantes de la Citroën, hay una cadena textual que parte de Schweinfurth, un naturalista alemán, en concreto botánico, que entra en contacto, es el primer europeo que entra en contacto con los Mambectú en 1870. Para hacerse una idea de la cronología europea, está a punto de declararse la guerra franco-prusiana y la Comuna de París, el año 1870, pasa unos 9 meses con ellos, y después hay otras expediciones. Una de las más importantes, porque pasó 9 años, entre ellos fue la de Herbert Lang, un zoólogo, que viaja solo con un ayudante por cuenta y por encargo del American Museum of Natural History, el Museo Americano de Historia Natural. Bien, a lo largo de las crónicas, señalo estas dos, la de Schweinfurth y la de Herbert Lang, pero entre medias hay otras, por ejemplo, muy interesantes de oficiales coloniales. Des en cuenta que estamos hablando de una época donde en Niangara, en los alrededores de Niangara, solamente había unos 100 europeos cuando llega el crucero Citroën. Luego, en 1870 y en 1909, que es cuando va Herbert Lang, prácticamente los blancos han llegado escasamente. Han llegado más los árabes desde el norte y desde el condominio anglo-egipcio. Pues digamos que en esas crónicas, vuelvo a recoger el hilo si es posible,
En esas crónicas, tanto la de Schweinfurt como la de Herbert Lang, como las intermedias, pero estas dos son las más potentes, hay un tópico que se repite constantemente, hay un tópico recurrente, y es que los Mambectu son de una civilización superior al resto de las poblaciones negras que los circundan. Y son de una civilización, de un nivel civilizatorio según un esquema evolucionista superior. Recuerden que el evolucionismo, el texto fundamental es de 1870, de 1871, ¿no? El de Taylor, de Primitive Culture. Pues es un estadio superior civilizatorio, el de los Mambectu, que se muestra no solamente en esa afiliación con Egipto, sino que se muestra en la sofisticación de su arte. Y por sofisticación de su arte siempre saluda a sus tallas de marfil, a su música, a sus danzas, a la pintura geométrica de sus hábitats, a la majestad y majestuosidad de los palacios reales, de los Chef Mambectu. No importa, les llamo palacios porque son sedes reales, ¿no? Pero no hay que imaginarse un palacio. En cualquier caso, tanto las chozas como las construcciones palaciegas tienen unas pinturas geométricas. Pinturas, tallas, música. Y también se insisten mucho en esas crónicas en los tatuajes efímeros de las mujeres Mambectu, que no son naturalistas, son geométricos. Bien, este paquete de cosas conlleva la idea de que los Mambectu son una supervivencia, para decirlo en lenguaje antropológico, un survival del Egipto de los faraones, y que tienen, por así decir, están redimidos culturalmente por su arte, porque es muy paradójico en las crónicas se les atribuye ser caníbales compulsivos y al mismo tiempo se les dice que son muy civilizados, y entonces es como una paradoja, pero ¿cómo van a ser muy civilizados y son caníbales? Obviamente nadie les vio practicar el canibalismo, pero es un tópico que a las poblaciones negras generalmente se les atribuye. Bueno, pues lo que le redime o lo que resuelve la paradoja o lo que la elimina es que son, digamos, muy sofisticados culturalmente. Bien, entonces la foto que disponen Spech y Poirier, que era el nombre del cineasta y del fotógrafo que acompañaba el crucero Citroën, la disponen según el patrón de la pintura de los frescos lateralizados egipcios, ¿no? Y en concreto, cuando vean ustedes la película, bueno, el trozo de la película dedicado a los Mambectu, porque la película es mucho más larga, pero hay unos minutos dedicados a los Mambectu, verán ustedes que no solamente hay como una fila en escorzo de unas mujeres sentadas con el famoso tocado de cestería, con pasadores de marfil, etcétera, pues digo, con unas mujeres sentadas de forma lateralizada y en escorzo, que nos trae inmediatamente a la memoria el cuadro Tamataete de Gauguin. Pero claro, esto es muy curioso, porque el cuadro Tamataete de Gauguin en Tahití, que es también una serie de muchachas sentadas en un banco de forma lateralizada, ese cuadro no está pintado del natural. De la misma manera que la foto de Spech y de Poirier es una foto construida, el cuadro de Gauguin también es un cuadro construido, y es un cuadro construido, es decir, no es un cuadro naturalista, no está pintado plein air del natural, sino que está pintado a partir de un portfolio de grabados de frescos egipcios que Gauguin compró en Port Said en su escala a Tahití. Entonces compra esos grabados y uno de ellos es el que le sirve de modelo, vamos a decir, de modelo para pintar esas falsas modelos que acaban siendo las que vemos en el cuadro de Tamataete que se llama El Mercado. Bueno, pues ya verán ustedes cómo hay, con esto se cierra el bucle, ¿no? Quiero decir, el a priori orientalista del momento es muy fuerte y desde luego estos fotógrafos lo tuvieron. Pero inmediatamente se crean varios equívocos. El primero, que todas las mujeres Mambectu tienen ese tipo de peinado, que ya verán,
es muy llamativo, tienen el cráneo elongado y la prolongación de esa deformación craneal o de esa formación craneal se remata con una aureola de cestería. Eso ya es un cuadro de los años 30 inspirado en la imagen del crucero negro, pero se puede apreciar de qué tipo de cosas estamos hablando. Pues el primer equívoco es que todas las mujeres Mambectu tienen ese tipo de peinado, lo cual no es cierto. No es un signo étnico, sino que es un signo de estatus. Solamente tienen ese tipo de peinado o llevan ese tipo de peinado las mujeres de los dignatarios de los chefs o de los manchacas o de los dignatarios Mambectu. No todas las mujeres Mambectu. La segunda cuestión es que ese peinado estuvo vigente muy poco tiempo. Si nosotros hemos comparado las crónicas, pero a lo mejor Karin nos podrá ayudar con esto también, y tantas cosas más que nos ha ayudado. Si comparamos las crónicas de finales del XIX, ya digo, del último tercio del siglo XIX y las del primer tercio del siglo XX, vemos que ese típico peinado no es un signo étnico, primero porque no es general, no es de todas las mujeres, y segundo porque estuvo prácticamente vigente unos 35 o 40 años. Ni siempre lo llevaron, ni siempre lo han seguido llevando. Y sin embargo, esa imagen de la mujer de perfil, que verán ustedes en la sala de exposición, tiene la fabulosa virtud de saltar del álbum de memoria, es decir, de una fotografía positivada en papel varitado, donde se recoge la experiencia vivida por los miembros de la Cruzada Negra, de ese álbum de memoria al archivo, de esto creo que nos va a hablar Colin, al archivo fotográfico del Museo del Hombre, y a partir de ese momento, digamos que lo que es la experiencia vivida y la experiencia subjetiva de unos fotógrafos, Poirier y Spetz, se convierte en una categoría étnica. Pero no solamente, la misma imagen cambia de estatus inmediatamente. Ya no es un recuerdo, ya es un documento etnográfico, con todas las salvedades que acabo de decir, y por lo tanto es una prueba irrefutable dentro del análisis etnográfico de los Mambectu, ¿no? Los Mambectu son así, y son así incontrovertiblemente, indefectiblemente, porque la fotografía lo dice, y esta fotografía está archivada en un museo. Y de ahí empieza la eclosión y el nomadismo de la imagen, que si un principio tiene tan solo una componente etnográfica, es decir, figuran en los manuales y en los libros, por ejemplo, el que nos ha dejado la Universidad de Valencia de Borgin Pera, donde aparece la ilustración como ejemplo de población euroafricana. A partir de ahí se disparan los usos y en un juego de identidad y diferencia, o de repetición y diferencia, la imagen empieza a variar tanto como desde el punto de vista formal, cuanto desde el punto de vista semántico. ¿Por qué? Porque va siendo una representación esta de Novosudru empleada para los más distintos usos. Se usa para la propaganda colonial, se usa para la propaganda, para el diseño gráfico de la publicidad comercial, se usa para hacer tarjetas postales, se usa para hacer juegos de entretenimiento para los niños, y en cada contexto, por cierto, pasa de la bidimensionalidad a la tridimensionalidad, porque se empiezan a hacer objetos tridimensionales a partir de esa imagen. Perdón, pero es que se me seca la boca. De una manera como si estuviéramos entre los Mambectu. Pues, en un juego de repetición y diferencia, no solamente por la diferente encarnación material de la imagen, sino por los diferentes usos en las diferentes prácticas sociales, la imagen empieza a variar semánticamente. Y adopta, y obviamente desborda esos campos que acabo de decir y entra en el campo
de la ornamentación y de las artes plásticas y hasta el arte contemporáneo, ¿no? Y entonces, no sé si... ¿Cuánto tiempo llevo? ¿Sigo? Es que uno tiene la deformación de haber sido 40 y tantos años profesor y entonces puede coger el hilo y matar al auditorio de forma inclemente, canibalizarlo. Yo sé que sería un caníbal. Bueno, pues estamos en que la imagen migra incluso a los ámbitos de las artes decorativas, las joyas, la escultura, la pintura. Esta es de Suzanne Castillo, una pintora. Aparte, ese cuadro, que es del Museo de Boulogne-Billancourt, el Museo de los años 30, tiene una peculiaridad, ¿no? Nosotros hemos llamado, esos azares que se encuentra uno cuando hace una exposición, nosotros hemos llamado a esta exposición el devenir icono de una mujer Mambectú, icono. Pero ustedes saben que los iconos religiosos están pintados con pan de plata y pan de oro. Este cuadro está pintado con pan de plata. Luego, ese acorde, ese devenir icónico con la técnica con la que ha sido realizado, porque eso es pan de plata, entre otras cosas. Bueno, ¿qué hay que decir? En general, y nos dejaríamos muchas cosas sin decir, que digamos que hay un periodo de uso francamente colonial, que glorifica, por así decir, el comercio, las materias primas, la presencia civilizatoria de las potencias coloniales en África, y hay un uso, no uno, sino una pluralidad de usos acorde con esa idea general, con esa perspectiva general. Pero después vemos, y permítame la pedantería, como decía Foucault usando el concepto de genealogía, que desde muy pronto esas representaciones que se utilizan hegemónicamente por los que tienen una posición dominante en las relaciones de conflicto, pues ya digo, ese uso hegemónico de la imagen en las relaciones de conflicto por parte de unos suscita inmediatamente una resistencia del dominado. Inmediatamente, pero no solamente en el caso de Nosubudrú, sino en tantas cosas, ¿no? Quiere decir que la representación hegemónica de algo inmediatamente se ve socavada por un uso contrario. Y esto es lo que pasa también en el caso de Nosubudrú. Y entonces se da la paradoja de que hay usos netamente coloniales, lo cual no quiere decir que por ser coloniales no sean estéticamente impresionantes. Vean ustedes que hay unos carteles de la Lotería Nacional, del tabaco Congo y tal, que serán todo lo coloniales que ustedes quieran, pero que son apabullantes desde el punto de vista gráfico. Lo cortés no quita lo valiente. Sería muy maniqueo despreciarlos porque son coloniales. Pero desde muy pronto se empieza a usar justamente en la batalla cultural de afirmación de la negritud, afirmación de las poblaciones afrodescendientes radicadas en las antiguas metrópolis coloniales, ¿no? Y entonces vemos que la misma imagen puede ser una imagen netamente colonial o puede ser una imagen de lucha anticolonial y en concreto de lucha antirracista. O la misma imagen, y ahí está un ejemplo de un pintor como... Si el Iván hubiera tenido a bien, esto vamos a... Después de las gracias estamos facultados para decirlo. Si el Iván hubiera tenido a bien darnos una sala majestuosa, esta exposición habría tenido muchos más ejemplares. Pero bueno, de hecho funciona muchos más ítems que ilustraran, pero yo creo que es más que suficiente lo que está expuesto para, por así decir, respaldar lo que queremos decir. A lo mejor menos es más, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque hay un cuadro, solo uno, pero un cuadro muy interesante, de un pintor congoleño, Kamuanga, que verán ustedes que transforma la imagen
de la mujer Mambectu en una reivindicación antineocolonial, porque el cuerpo de la mujer Mambectu, identificable por su peinado de cestería, etcétera, el cuerpo está constituido por la representación de los circuitos digitales que necesitan del coltán. Y justamente la zona en la que vivieron los Mambectu, y todavía perviven los Mambectu, pero ya sin estas aureolas y sin estos abalorios, es la zona en disputa de las minas del coltán. Y entonces vemos cómo un artista congoleño usa la imagen justamente para hacer una afirmación contrahegemónica totalmente contraria a, digamos, el sentido original que la imagen tuvo. Yo no sé, creo que... Bueno, como hay confianza, Nico, podríamos decir que se ha comido el plato entero y me ha dejado los huesos. No, pero hay una cosa que Karim... No, sí, espera. No, es que yo quiero que Karim diga una cosa, porque si no, no se entiende bien. Sí, sí. ¿No? Yo quiero que Karim nos explique, porque de hecho su participación en el catálogo, no hay que decir que tienen que ustedes adquirir el catálogo cuando salga el año que viene, si Dios quiere, porque ese catálogo está todo perfectamente explicado, ¿no? Y es muy interesante y hay muchas reproducciones. Pero en su participación, Karim explica, bueno, yo lo he dicho muy rápidamente, de un álbum de memoria, una foto en un álbum de memoria al archivo etnográfico de un museo. Bueno, sí, eso se dice muy rápido. ¿Cómo se produjo, no? ¿Cuál es el viaje de la expresión de una vivencia personal a una categoría etnográfica a través de los códigos de archivación de un museo etnográfico? Y creo que ella nos podría hablar de eso, ¿no? Discúlpame por mi español. El Museo de Quai Branly Jacques Chirac en París preservait 11 álbumes de fotografías de la expédition. Tu parles français si tu veux. Oui, on va Si tu changer. parles français, peut-être. Ouais. Ok. Mais lentement. Et ces albums proviennent de la bibliothèque de Georges-Marie Hart. Je pense que c'est ça l'origine importante. El Museo Quai Branly preserva o conserva, mejor dicho, 11 álbumes de fotografías provenientes del archivo de Jean-Marie Hart, que era uno de los dirigentes del Crucero Negro. C'est le commandant des 3 missions organisées par la société d'André Citroën et acquise par le Musée national d'art d'Afrique et d'Océanie en 1967. Bueno, Jean-Marie Hart era uno de los organizadores de la expedición Citroën y estos archivos, antes de pasar al Museo Quai Branly, estaban conservados en un antiguo museo que ahora se llama el Museo de la Inmigración, que es el Museo de Museo de Artes Africanas y Oceánicas, que está en la Porte Dorée de París. Cette acquisition montre l'importance de la collection au musée et explique le nombre de pièces, photographies, affiches et objets. Esto explica, digamos, el carácter voluminoso de la colección del museo. Digamos, el hecho de que todo este material llegue ahí por ese avatar. Parmi les albums, entre ellos están los álbumes y entre ellos... Il y a l'album présenté dans l'exposition. Sí, ahí está un álbum que podrán ver, es que claro, estamos hablando de la exposición, estamos hablando de Novo Sudru y estamos hablando de una imagen, y la imagen solo la hemos visto, digamos, proyectada aquí en una apropiación posterior. Pero bueno, digamos que cuando bajen a la sala verán que hay unos álbumes de memoria y que justamente está abierto el álbum por la página donde aparece esta foto de perfil, aislado, que, bueno, un poco hablaremos también sobre ese tema. Reproduce los cánones de representación no solo de la lateralidad egipcia, sino también es la forma como se fotografiaba a principios del siglo XIX a los criminales y a los delincuentes. El famoso vertillonage, las fotografías de frente y perfil. Donc tu as dit que tu as déjà dit. Ah oui. Beaucoup d'autres Alors choses, tu je peux crois. continuer, voilà, excuse-moi. Non, mais parmi il y a 3864 photographies et en fait ces albums constituent une sorte de matrice unique, c'est-à-dire que toutes les photographies connues de l'expédition
sont conservés dans ces albums. Sí, claro que es una matriz, es un documento muy interesante y yo ahí también les insisto en que lo observen en su propia materialidad de objeto porque es como la matriz donde se está sintetizado todo el material fotográfico producido por la expedición. Es decir, es como un álbum de memoria, pero en lugar de ser escrito, es visual y esto tiene una dimensión importante. Toutes les images sont légendées et datées. Claro, las imágenes tienen una leyenda y están datadas en la fecha en la que se hacen. Este es un sistema de inscripción muy preciso. Et on sait que Citroën va, dès la fin de l'expédition, faire circuler des photographies, des tirages et réaliser d'autres albums. Y que el Citroën, el propietario de la casa Citroën, va a promover la difusión de esas imágenes. Es decir, tiene una componente que podríamos decir también tiene que ver con la promoción de la marca, ¿no? Es decir, con la proyección de la marca tanto en Francia, diríamos, como en el extranjero. Y eso también un poco por apuntar, cuando bajen a la sala verán que hay carteles de la película. Luego yo retomaré un poco el hilo de lo que ha dicho Nico, no solo en francés, sino en italiano, en alemán, en sueco. Es decir, hay diferentes lenguas, diferentes idiomas, porque la película se proyectó en diferentes países. Et à partir de ces albums, on peut identifier de nombreuses photographies donc, qui circulent. Et les légendes indiquées constituaient jusque-là des légendes fiables pour la communauté des chercheurs et des scientifiques qui travaillent sur cette croisière. Claro, que digamos, esas leyendas que aparecían se convertían como una especie de información fiable para cualquier persona que a partir de ese momento consultase esos álbumes, ¿no? Se convertían, por lo que había comentado Nico, ¿no? Una especie de descripción objetiva, en tanto en cuanto aquellos que las habían registrado habían estado allí, que es un tópico además muy clásico de la antropología. Et on sait par ailleurs que des images circulent entre les institutions scientifiques au XXe siècle. La société Citroën fournit des tirages, des légendes, et on retrouve des images dans d'autres musées, d'autres collections dont on a également hérité, comme celle de la photothèque du Musée de l'Homme. Bueno, que en resumen más o menos que el propio Citroën impulsaba que estas fotografías llegasen a colecciones de sociedades científicas, o sea, con la leyenda explicativa, etcétera, etcétera, etcétera. Et pour le Musée de l'Homme, on présente quelques tirages dans l'exposition, donc montés sur carton, donc là qui sont vraiment constitués comme des archives ethnographiques avec des informations principalement, enfin souvent très simplifiées au type des personnes et absolument pas nommées. Enfin, les personnes ne sont plus nommées. On peut parler d'anonymisation, parfois volontaire, parfois simplement l'information dans les années 1930 n'intéresse pas, l'information d'identité n'intéresse pas les anthropologues et cette information va être progressivement effacée et oubliée. Bueno, yo lo voy a explicar de otra manera. Es que, no sé, imagínense que de repente viene un fotógrafo extranjero a hacer una fotografía de algún notable a España, por poner un ejemplo, ¿no? Lo lógico es que el nombre de esa persona fotografiada se conservase en el archivo. Bueno, pues este no es el caso, ¿no? En el caso que nos concierne, en ese proceso de musealización de la imagen, de entrada de la imagen en un archivo de un museo, ese sujeto, esa persona, deviene una tipología humana. Y eso lo vemos, digamos, en ese proceso por el cual esta mujer, que es fotografiada en un contexto determinado, pues pasa a formar parte de un archivo fotográfico y pierde su identidad absoluta, ¿no? Quizás cabría pensar si eso podría haber pasado de manera similar en el caso de que hubiese sido una persona notable perteneciente a una clase social importante dentro del contexto de la sociedad española, ¿no? Un poco que sería un poco esa paradoja. L'image est présente sous d'autres formes, des formes de diapositives qui montrent également qu'elle était utilisée dans des cours à l'université en anthropologie. Et également, on sait que la librairie du Musée de l'Homme vendait encore des tirages de cette femme dans les années 1960, sans son nom mentionné. Es una imagen que además se vendía y se utilizaba para conferencias, formaba parte también, si no me equivoco, en el Museo del Hombre estaba
digamos, formaba parte de la museografía del Museo del Hombre para explicar las tipologías humanas y que incluso en el servicio de venta, en la tienda del Museo del Hombre, hasta el año 70, 1970, se vendía también como postal, como una especie de recuerdo. L'étude des albums récente donc, a révélé que ce catalogue matrice en fait, comportait une erreur dans la légende. Le nom d'Ourou était associé depuis donc l'origine au tirage de cette femme Mangbetu prise de profil. Et en fait, il ne s'agit absolument pas d'Ourou, mais de Nobozudru. Et nous avons pu corriger et réattribuer correctement ce nom. Mais c'est une erreur historique et c'est aussi très important de montrer comment ces erreurs se traduisent, s'effacent, se transforment en fonction des usages dans les institutions publiques et la difficulté à garder les informations sur le long terme. Bueno, Karine está explicando, yo lo resumo, digamos, parte de su investigación que tiene que ver con recuperar los nombres de esos sujetos como forma de devolver la dignidad y la identidad. Y lo que estaba comentando justamente es que incluso hay un error de atribución, lo podéis ver en la sala cuando bajen, lo verán, que en los álbumes de memoria el nombre que figura en el álbum de memoria es Uru, cuando esta mujer no se llamaba Uru, sino que se llamaba una forma de Nobozudru, que es lo que da título a la exposición. Yo me imagino que a más de uno y a más de una le habrá llamado la atención qué es eso de Nobozudru, ¿no? Pues tiene que ver, digamos, justamente también como una especie de acto de reparación y de restitución que tiene que ver con devolver una identidad, ¿no? Que al final es una cuestión que es fundamental, ¿no? Es decir, volver, destipificar a esta persona para devolverle su dignidad o una forma simbólica de vuelta, devolverle dignidad, digamos, devolviéndole el nombre. C'est un travail plus global sur les collections que nous menons, sur la question de la réidentification des personnes photographiées. Y justamente, bueno, ella está trabajando en un proyecto de investigación en Francia, en los archivos, justamente donde se consiste en rastrear los nombres de las personas que han sido fotografiadas tradicionalmente y que han permanecido en el anonimato en los museos de antropología. Tus huesos, ¿Sí? ¿Empiezo con los huesos? Sí. Bueno, sí. No. Bueno, gracias, Karin. Bueno, Nico comentaba una cosa que creo que es interesante y yo quizá voy a tirar por otro lado, voy a intentar pelar un poco esos huesos que ha dejado él. Y es que en la difusión de esta expedición, que ya digo sería un poco como el equivalente, la continuación o el antecedente de lo que hoy en día son expediciones como el París-Dakar, pero que también tienen una componente etnológico-etnográfica, es decir, para lo que nos dedicamos a la etnología, pues hay algunos momentos fundamentales en la constitución de ese saber nuevo, de la antropología social y cultural, pero hay un artículo en l'Illustration, que es la revista francesa conocida, ilustrada, que publica en el año 25 un artículo que se titula sobre la expedición Citroën, donde dice que digamos, todos esos objetos, todos esos documentos que se han recogido, las filmaciones que se han hecho, pero bueno, aquí especialmente se refiere a la filmación. Una parte de la exposición veréis que está articulada en torno a un documental hecho por un cineasta ya bastante conocido en la época, que se llama Léon Poirier, que lo que hace es hacer un registro fílmico y crea la película de la expedición. Una película que, por cierto, está musicalizada, es decir, con orquesta, se genera ese ambiente de imagen y música. Y él, en el texto de la ilustración, dice que la expedición estaba concebida no solo para ser de interés científico, sino para convertirse también en un gran espectáculo. Y ese es un poco lo que nosotros, de alguna manera, ese rastro es el que hemos seguido, ¿no? Un poco, a veces lo hemos dicho, que esta exposición es una especie de ejercicio wittgensteiniano en el cual, o según el cual, si queremos saber qué significa una imagen, o sea, no preguntemos a la imagen qué significa la imagen, sino si queremos saber lo que significa, preguntemos cómo se ha utilizado. Y justamente esta exposición lo que hace es explorar las distintas encarnaciones visuales y materiales de esta imagen original, de esta matriz, que tiene una matriz, desde que se produce hasta la contemporaneidad. ¿Por qué? Porque lo que vemos es que desde que se hace hasta hoy en día ha sido sometida a diferentes usos y que podemos de alguna manera, y que está atravesada por muchos vectores de significado. Es decir, es una imagen colonial, es decir,
pero también es una imagen que puede entenderse, lo hemos comentado en alguna ocasión, desde el punto de vista de los cambios que se producen en la historia del pensamiento, de la estética, o también en la propia historia del arte. En primer lugar, porque el cine es es una expresión muy clara de lo que se conoce o lo que llamamos como cultura de masas. Es decir, es una forma bastante más accesible que otras formas de arte como la pintura y que por lo tanto está muy fácil, está muy a la mano del público. Y luego, porque de alguna manera en estas encarnaciones materiales hay algo que para nosotros es fundamental, y es que si vemos los carteles que están en la exposición, los vamos a ver en la sala, sobre un fondo blanco, enmarcados, pero la finalidad de esos carteles y de ese material era ser vistos en el espacio público. De hecho, hay una fotografía donde eso se ve claramente. Es decir, esos objetos tienen un lugar de consumo natural y, por lo tanto, ese origen de una imagen que supuestamente emparentaba a estas sociedades con los pueblos egipcios y, por lo tanto, lo dignificaba, entra en un proceso de vaciado de contenido y entra en un proceso, digamos, de estetización. Digamos que en ese proceso de estetización incluso ese icono se va estirando, se va alargando, va cobrando tonalidades cuando pasa un grabado, cuando pasa un dibujo, hasta que en ese movimiento, que como bien ha comentado Nico anteriormente, de acción-reacción, empieza a ser también utilizado por parte del arte contemporáneo, de los artistas contemporáneos, de una forma u otra, ¿no? Es decir, es una imagen con muchos significados, en muchos contextos, y muchos de ellos que lo que hacen es revelar una tensión. Me has impresionado. Bueno, ahora para ti. Para ti el tuétano. Bueno, pues yo creo que sería el momento. Je pense que on m'a donné la parole. Sí. ¿No? Yo pienso que es el momento porque antes de veros, si queréis hacer alguna pregunta que os podamos contestar. Sí, porque yo a todo esto tengo la sensación que más de uno estará diciendo, ¿y esto de qué va? Quiero decir, ¿no? Porque es verdad que al final tenemos detrás una imagen, pero es una imagen que sintetiza muchas imágenes, ¿no? Entonces yo creo que eso vale la pena que lo tengamos en mente cuando bajemos a la sala. Esto es una síntesis de aquello que de alguna manera se multiplica exponencialmente cuando bajamos al espacio expositivo. Gracias, porque iba a berrear mi pregunta. Es una pregunta muy simple, muy simple. Novosudru es el nombre de la mujer primera fotografiada, ¿no? Entiendo yo. ¿Y solo hay una fotografía? ¿O hay múltiples fotografías y digamos que la primera es la más famosa? Es que no me ha quedado claro, como no he visto... Bueno, te contesto, se van a dar cuenta de que somos amigos y que la pregunta estaba preparada. Vamos a ver, no hay una foto, hay muchas fotos. Lo que pasa es que de esas muchas fotos ha habido una que es la que está Nosogudru de perfil, que ha hecho, por así decir, fortuna. Pero en los álbumes de memoria, como decía Karim, hay muchas fotografías de toda la expedición, pero también de la estancia entre los Mambektu. Luego, la señora esta en concreto, Novosudru, que era la mujer de un machaca de Tuba, se llamaba, pues era una de las esposas, de las 13 o 15 esposas. Pues está fotografiada de perfil, de frente, en escorzo, ella y acompañantes. De hecho, hay una sesión fotográfica dedicada a las mujeres del Manchaca, de este notable Mambektu, ¿no? Luego no hay una. Esa es otra cosa muy interesante que podríamos hablar largo y tendido. Cuando uno hace una exposición de este estilo, mira, ahora me acuerdo de las clases del profesor Linares, que está ahí sentado. No hay origen. Es decir, cuando buscas el origen primigenio, es decir, como aquello de donde ha brotado todo lo demás, se te deshace en una retícula de cosas distintas, de pequeños acontecimientos, de pequeñas verdades. Y para contestar en concreto lo que tú dices,
si nosotros vemos la imagen de perfil de Novo Sudru y todo lo que ha venido después, decimos, hubo una foto en el origen. No, hubo muchas. Hubo muchas incluso confundidas. Era Uru, era Nsudru, era esta la mujer del Manchaca, era la otra. Ves que lo que hay es como un plexo de relaciones significantes, pero lo que pasa es que hay una que hace fortuna. Y hace fortuna y entonces esa parece constituirse en el origen. De todas maneras, toda esta historia no habría sido posible sin una cosa más general y más de perogrullo, pero yo creo que vale la pena decirlo. Entre otras cosas, en honor a Karine, que es una investigadora, un miembro del staff de la Iconoteca del Quai de Branly de París, ¿no? Y es que justamente el éxito de la imagen se da en el momento en que las sociedades se dejan de autodescribir a través de la pintura y los bocetos y los dibujos y los esquemas y las expediciones científicas, por supuesto, y pasan a describirse en representaciones fotográficas y cinemáticas. Y eso se da justamente después de la Primera Guerra Mundial, que es donde se establece la fotografía como la forma hegemónica de descripción del conflicto. Ya no se hacen dibujos, bueno, todavía se hacen, pero de una manera marginal, de una manera residual. No se hacen bocetos, no se hacen pinturas. Bueno, aquí había un pintor que era Yakovlev, pero lo que queda, lo que pesa son las representaciones fotográficas y cinematográficas. Es decir, la reproducción técnica, ¿no? Y entonces eso le da una potencia a la imagen terrible, ¿no? Pero bueno, ahí no tenemos que perder de vista la dimensión también de violencia de la imagen. Es decir, la pérdida de nombres ya es un acto de violencia, la pérdida de identidad. Pero luego también en el conglomerado de imágenes es la imagen que, digamos, es una imagen posada. A mí me parece que es una imagen que digamos, de forma latente contiene violencia. Otra cosa es que en los procesos de resignificación esa imagen, esa violencia se haya atenuado o se haya subvertido, que es el caso, por ejemplo, de la obra de la artista afroamericana Carrie Mae Weems, que justamente está abajo, la veréis, es una imagen donde hay un ejercicio de apropiación de esa propia fotografía para reapropiarse ella y leerla a contrapelo. Pero es la imagen que se selecciona también porque es una imagen en la que la mujer tiene los rasgos más exagerados. Y de alguna manera todo lo que tiene que ver con lo africano en ese contexto, cuando se lleva al límite del salvajismo y del primitivismo, también se lleva fisionómicamente hablando. Es decir, lo negro africano es aquello que está en el límite de, ¿no? Es decir, esa es la forma de justificar digamos, la superioridad civilizadora. Entonces, y además, aparte de tener esos rasgos más exagerados, se le hacen exagerar todavía más. Y eso se ve, por ejemplo, en la pose del mentón en la foto. En la forma, digamos, no natural. Esto es un cuadro, por lo tanto, esto es una interpretación. Esto no es la foto. Entonces, y eso luego, ya digo, conforme se va pasando y se va materializando en otro tipo de encarnaciones materiales, eso se ve todavía más. Por ejemplo, en los dibujos de Yakovlev, ese cráneo y ese cuerpo es totalmente, pues no voy a decir deforme, porque sí que tiene una simetría, pero digamos es todavía más exagerado, ¿no? Y eso lo interesante es cómo se incorpora, por ejemplo, en el Art Deco. Yo creo que es el ejemplo más claro, es, digamos, cómo entra vaciado de contenido en el diseño gráfico, en la escultura, en la pintura, etcétera, 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 ¿no? Es decir, que hay ese camino, ¿no? Que hace que de alguna manera también se convierta en un objeto estético y, por lo tanto, objeto de deseo. Oscuro objeto de deseo. Bueno, yo creo que si no hay más preguntas... ¿Hay más preguntas? ¿Hay más preguntas? ¿Vamos a la sala? ¿Sonia? Sí. No, qué fuerte. No tenía ninguna pregunta. Quería hacer un comentario porque Nicolás Sánchez Dura ha dejado entrever que habrá una publicación y efectivamente hay una publicación en ciernes que, además de los magníficos textos de los comisarios, tendrá también un texto de un antropólogo y cineasta, también Poitier. Y bueno, pues para que estéis atentos, si os interesa, iremos avisando por las redes. Gracias.